Aforismo 11. La memoria es retención de lo conocido. La memoria concierne a distintos tipos de comprensión, ya sean activos o latentes. Se refiere a la acumulación de ciertos factores conocidos, que pueden ser enumerados como 1. Las imágenes mentales de lo tangible u objetivo, que el pensador ha conocido en el plano físico. 2. Las imágenes kama-manásicas o de deseo mente inferior, de deseos pasados y su satisfacción. Esta facultad de crear imágenes del hombre común está basada en sus deseos, elevados o bajos, enaltecedores o degradantes, en su sentido descendente y la satisfacción conocida de los mismos. Esto atañe a la memoria de un glotón, por ejemplo, y su imagen latente de una suculenta comida, o la de un santo ortodoxo, basada en las imágenes creadas de un beatífico cielo. 3. La actividad de la memoria, resultado del entrenamiento mental, la acumulación de datos adquiridos, consecuencia de la lectura o la enseñanza, lo cual no está basado exclusivamente en el deseo, sino en el interés intelectual. 4. Los diversos contactos que la memoria retiene y reconoce, procedentes de las percepciones de los 5 sentidos inferiores. 5. Las imágenes mentales latentes en la facultad de recordación, la totalidad del conocimiento adquirido y de la comprensión obtenida por el empleo correcto de la mente, como sexto sentido. Estos diferentes tipos de la facultad de recordación deben ser descartados y dejados de lado totalmente, y reconocidos como modificaciones de la mente, el principio pensante. Por lo tanto, forman parte de la versátil naturaleza psíquica, que debe ser dominada antes de que el yogi se libere de las limitaciones y de toda actividad inferior. Esta es la meta. 6. Finalmente, no es necesario enumerar subdivisiones más intrincadas. La memoria incluye el conjunto de experiencias acumuladas por el alma en el transcurso de muchas encarnaciones y depositadas en la verdadera conciencia del alma. 12. El control de estas modificaciones del órgano interno, la mente, se logra mediante incansable esfuerzo y desapego. 1. El órgano interno es la mente. Los pensadores occidentales deben recordar que el ocultista oriental no considera a los órganos como físicos. Su razón estriba en que el cuerpo físico, en su forma densa concreta, no es considerado un principio, sino simplemente el resultado tangible de la actividad de los verdaderos principios. Los órganos, esotéricamente hablando, son centros de actividad, como la mente, los diversos átomos permanentes y los centros de fuerza de las diversas envolturas. Todos tienen sus sombras o resultados objetivos, y estas emanaciones resultantes son los órganos físicos. El cerebro, por ejemplo, es la sombra u órgano externo de la mente. El investigador descubrirá que el contenido de la cavidad cerebral tiene una analogía en el plano mental con los aspectos del mecanismo humano. Debe hacerse hincapié sobre esta última frase, pues contiene un indicio para quienes son capaces de aprovecharla. 2. Incansable esfuerzo. Significa literalmente práctica constante, incesante repetición, esfuerzo reiterado, para imponer un nuevo ritmo sobre el antiguo y extirpar hábitos y modificaciones profundamente arraigados, reemplazándolos por las impresiones del alma. El yogi o maestro es el resultado de la paciente persistencia. Su éxito es el fruto del constante esfuerzo, basado en la apreciación inteligente del trabajo a realizar y de la meta a alcanzar, y no de entusiasmos esporádicos. 3. Desapego.
Es lo único que con el tiempo permite que todas las percepciones de los sentidos ejecuten sus legítimas funciones. Por el desapego hacia esos tipos de conocimiento con los cuales los sentidos ponen al hombre en contacto, pierden continuamente su aferramiento a él y llega el momento en que se libera y es el amo de sus sentidos y de todo contacto sensorio. Esto no implica un estado de atrofiamiento o inutilización de los sentidos, sino que el yogui los utiliza cuando y como quiere para acrecentar, por ejemplo, su eficiencia en el servicio grupal y en empresas grupales. 13. El esfuerzo incansable es empeño constante para restringir las modificaciones de la mente. Resulta muy difícil traducir el verdadero significado de este aforismo. La idea implicada es el esfuerzo persistente que el hombre espiritual hace para restringir las modificaciones o fluctuaciones de la mente y controlar la versátil naturaleza psíquica inferior, a fin de expresar plenamente su propia naturaleza espiritual. Solo así el hombre espiritual puede vivir cada día la vida del alma en el plano físico. Charles Johnston, al traducir este aforismo, trata de darnos este significado en las palabras: el correcto empleo de la voluntad constituye un constante esfuerzo por mantenerse en el ser espiritual. La idea implicada es imponer a la mente, considerada como un sexto sentido, las mismas restricciones a que están sujetos los 5 sentidos inferiores. La exteriorización de sus actividades es detenida, evitando que respondan a la atracción o tirón de su propio campo de conocimiento. 14. Cuando el objetivo a alcanzar es valorado suficientemente y los esfuerzos para lograrlo continúan persistentemente y sin interrupción, se asegura la estabilidad de la mente, restricción de los vrittis. Todos los que practican el Raja Yoga deben ser primordialmente devotos. Únicamente el amor intenso del alma y todo lo que implica ese conocimiento del alma puede conducir al aspirante firmemente a su meta. El objetivo en vista, unión con el alma y por lo tanto con la superalma y con todas las almas, debe valorarse con justeza. Debe juzgarse correctamente la razón para lograrlo y desearse o amar ardientemente los resultados a obtener, antes de que el aspirante decida hacer el arduo esfuerzo que le proporcionará el control de las modificaciones de la mente y en consecuencia de toda su naturaleza inferior. Cuando esta valoración sea suficientemente exacta y el aspirante pueda persistir sin interrupción en el trabajo de controlar y subyugar, llegará el momento en que sabrá acrecentada y conscientemente el significado de restringir las modificaciones. 15. Desapego es liberarse de la apetencia de los objetos deseados, ya sean terrenos o tradicionales, ahora y en lo sucesivo. El desapego puede ser definido como la carencia de sed. Este es el exacto sentido oculto porque implica la idea dual del agua, el símbolo de la existencia material y del deseo, cualidad del plano astral, cuyo símbolo también es el agua. En forma curiosa tenemos aquí la idea de que el hombre es el pez. Este símbolo, como sucede con todos, tiene 7 significados, y 2 de ellos son aplicables aquí. 1. El pez es el símbolo del aspecto Vishnu, el principio crístico, el segundo aspecto de la divinidad, el Cristo en encarnación, ya sea el Cristo cósmico, expresándose mediante un sistema solar, o el Cristo individual, el Salvador potencial en cada ser humano. El Cristo en ti esperanza es de gloria. CO 1.27. Si el estudiante analiza lo referente al pez avatar de Vishnu, aprenderá mucho más. 2. El pez nadando en las aguas de la materia, aplicación de la misma idea, ha sido reducido a su expresión actual más evidente, el hombre como personalidad. Donde no hay anhelo por un objeto ni deseo de renacer, consecuencia del anhelo por expresarse en una forma o manifestación material, se obtiene la verdadera carencia de sed. El hombre liberado vuelve la espalda a todas las formas de los 3 mundos inferiores y se convierte en un verdadero salvador.
En el Bhagavad Gita encontramos las iluminadoras palabras siguientes. Los poseedores de la sabiduría unidos en la misma visión egoica que renuncian a los frutos de sus obras, libres ya de la esclavitud del renacimiento, llegan al hogar donde no existen tristezas. Cuando tu alma haya ido más allá de la selva de la ilusión, ya no pensarás que se debe enseñar o que se ha enseñado. Cuando te hayas alejado de la enseñanza tradicional, tu alma se mantendrá constante y firme en la visión del alma. Entonces alcanzarás la unión con el alma. Gita 2, 51, 52, 53. J. H. Woods aclara esto en su traducción del comentario del Veda Vyasa que se incluye aquí. Desapasionamiento es ser consciente que es maestro aquel que ya no está sediento por objetos visibles o revelados. La sustancia mental, chitta, si ya no está sedienta por objetos visibles como mujeres, alimento, bebida o poder, ni tampoco por el objeto revelado en los Vedas, tal como alcanzar el cielo, la desencarnación o la disolución de la materia prima, aunque esté estando en contacto con objetos supernormales o no, por virtud de su elevación será consciente de lo inadecuado de los objetos. Llega a tener conciencia de ser maestro. La palabra tradicional aleja el pensamiento del estudiante de lo que comúnmente se considera objeto de percepción sensoria y lo lleva al mundo de las formas mentales, a la selva de la ilusión, construida por las ideas que tiene el hombre acerca de Dios, del cielo o del infierno. La sublimación de todo esto y su expresión más elevada en los tres mundos es el de Vachan, meta de la mayoría de los hijos de los hombres. La experiencia devachánica debe transformarse con el tiempo en comprensión nirvánica. Será de valor que el estudiante recuerde que el cielo, objeto del deseo aspiracional, consecuencia de las enseñanzas tradicionales y de las formulaciones de los credos doctrinales, tiene para el ocultista varios significados. A fin de obtener una mayor comprensión serán útiles las siguientes definiciones. 1. El cielo, ese estado de conciencia en el plano astral, concreción de los anhelos y deseos del aspirante por descanso, paz y felicidad, se basa en las formas que adopta el goce. Es una condición de gozo sensorio y es construido particularmente por cada individuo para sí y tan variado como personas participen de él. Para alcanzar el cielo se debe practicar el desapego. Existe la creencia de que es disfrutado por el yo inferior y por el hombre despojado solo de su cuerpo físico antes de pasar del cuerpo astral al plano mental. 2. El Devachan, ese estado de conciencia en el plano mental, al cual pasa el alma desprovista de su cuerpo astral. Actúa en su cuerpo mental o está limitada por él. Es de orden superior al cielo común. La bienaventuranza que en él se disfruta es más mental de lo que entendemos comúnmente por esa palabra. No obstante, se halla todavía en el mundo inferior de la forma y será trascendido una vez practicado el desapego. El nirvana, esa condición a la cual pasa el adepto cuando los tres mundos inferiores ya no están apegados a él en razón de sus inclinaciones o karma, y lo experimenta después que a. ha pasado ciertas iniciaciones, b. se ha liberado de los tres mundos y c. ha organizado su cuerpo crístico. Estrictamente hablando, los adeptos que han obtenido el desapego pero han decidido sacrificarse y morar entre los hijos de los hombres a fin de prestarles servicio y ayuda, no son técnicamente nirvánicos, como señores de compasión comprometidos a sufrir y someterse a ciertas condiciones análogas, aunque no idénticas, a las que rigen a los hombres apegados aún al mundo de la forma. 16. La consumación de este desapego da por resultado el exacto conocimiento del hombre espiritual, liberado de las cualidades o gunas. El estudiante debería recordar algunos puntos cuando considere este aforismo. Que el hombre espiritual es la mónada. Que el proceso evolutivo llevado a su culminación no solo libera al alma de las limitaciones de los tres mundos, sino también al hombre espiritual de todas las limitaciones, incluso la del alma misma. La meta es el estado amorfo o la liberación de la manifestación objetiva y tangible.
Su significado real se hace evidente a medida que el estudiante recuerda que espíritu y materia son uno en manifestación. Por ejemplo, nuestros 7 planos son los 7 subplanos del plano cósmico inferior, el físico. En consecuencia, solo en el momento del fin y en la disolución del sistema solar quedará revelado el verdadero significado del estado amorfo. Los gunas son las 3 cualidades de la materia, los 3 efectos producidos cuando la energía macrocósmica, la vida de Dios que sobreviene independientemente de la apropiación de la forma, activa o energetiza la sustancia. Estas 3 cualidades o gunas son: 1. Sattva, energía de la mónada, espíritu. Padre, ritmo o vibración armónica. 2. Raja, energía del alma, ego. Hijo, movilidad o actividad. 3. Tamas, energía de la materia, personalidad. Espíritu Santo, inercia. Los 3 corresponden a la cualidad de cada uno de los 3 aspectos que se expresan en la vida una. En tan breve comentario no es posible extenderse sobre el tema, pero se obtendrá una idea de lo que significa la culminación del desapego aplicado al macro o al microcosmos. Se han utilizado los 3 gunas, se ha adquirido plena experiencia por empleo de la forma, se ha desarrollado conciencia, percepción o comprensión. Mediante el apego a un objeto o forma, se han utilizado todos los recursos y al hombre espiritual, logoico o humano ya no le sirven ni los necesita. Por lo tanto, queda liberado de los gunas, de tomar forma como resultado del apego, y puede entrar en un nuevo estado de conciencia, acerca del cual es inútil especular. 17. La conciencia de un objeto se obtiene concentrándose en su cuádruple naturaleza. La forma, por un examen de la misma, la cualidad o guna, por participación discriminativa, el propósito, por inspiración o beatitud, y el alma, por identificación. Será evidente, por lo tanto, que la afirmación «como un hombre piensa, así es él», Pro 23.7, está basada en hechos ocultos. Toda forma de cualquier tipo posee un alma. Tal alma o principio consciente es idéntica a la de la forma humana. Idéntica en su naturaleza, aunque no en su grado de desarrollo y alcance. Esto atañe también a las grandes vidas o existencias superhumanas, en las cuales el hombre vive, se mueve y tiene su ser, HC 1728, y cuyo estado de desarrollo el hombre aspira a alcanzar. Cuando el aspirante selecciona con cuidado los objetos sobre los cuales va a meditar, construye por su intermedio una escalera, mediante la cual llega oportunamente a lo sin objeto. A medida que su mente asume progresivamente la actitud meditativa del alma, el cerebro también va siendo subyugado por la mente, así como la mente lo es por el alma. De esta manera, el hombre inferior se identifica gradualmente con el hombre espiritual, quien es omnisciente y omnipresente. Esta actitud meditativa se alcanza por un cuádruple proceso. 1. Meditación sobre la naturaleza de una forma determinada. A medida que cavila sobre la fórmula, comprende que es sólo el símbolo de una realidad interna, pues todo mundo objetivo, tangible, está construido de formas de algún tipo, humanas, subhumanas y superhumanas, las cuales expresan la vida de una legión de seres sensibles. 2. Meditación sobre la cualidad de cualquier forma particular, a fin de llegar a apreciar su energía subjetiva. Debe tenerse en cuenta que la energía de un objeto puede ser considerada como el color de ese objeto. De allí que son iluminadoras las palabras de Patanjali 1b17 y sirven de comentario a este segundo punto, al cual se lo denomina participación discriminadora. Y por su intermedio el estudiante llega a conocer la energía en sí misma, que es una con el objeto de su meditación. 3. Meditación sobre el propósito de cualquier forma particular. Esto implica la consideración de la idea que reside detrás de cualquier forma de manifestación o que subyace en ella,
y el despliegue de energía. Esta comprensión lleva al aspirante hacia un conocimiento de esa parte del plano propósito del todo, factor motivador de la actividad de la forma. Así, por medio de la parte se establece contacto con el todo y tiene lugar una expansión de conciencia que implica beatitud o gozo. La beatitud sigue siempre la realización de la unidad de la parte con el todo. Al meditar sobre los tattvas, las energías o principios, o sobre los tanmatras o elementos componentes de espíritu-materia, se obtiene conocimiento del propósito o plan para las manifestaciones micro o macrocósmicas, y con este conocimiento llega la beatitud. En los tres tipos de meditación tenemos la analogía de los tres aspectos, espíritu, alma y cuerpo, y es un estudio iluminador para el sensato estudiante. 4. La meditación sobre el alma, sobre el uno que utiliza la forma, que la energetiza hasta entrar en actividad y actúa de acuerdo al plan. Siendo esta alma una con todas las almas y con la superalma, se subordina al plan uno y es consciente del grupo. Así, mediante estas 4 etapas de meditación sobre un objeto, el aspirante llega a su meta, al conocimiento del alma y de los poderes de la misma. Se identifica conscientemente con la realidad una y lo hace en su cerebro físico. Descubre que él mismo es esa verdad, verdad oculta en cada forma y en todo reino de la naturaleza. Así obtiene oportunamente, una vez alcanzado el conocimiento del alma, el conocimiento de la omni-alma y llega a ser uno con ella. Se alcanza otra etapa de Samadhi cuando, mediante el pensamiento enfocado en una sola dirección, se aquieta la actividad externa. En esta etapa, la sustancia mental o chitta responde únicamente a impresiones subjetivas. La palabra Samadhi está sujeta a varias interpretaciones y se aplica a las distintas etapas de realización yogi. Esto dificulta al estudiante común el análisis de los distintos comentarios. Quizás uno de los modos más fáciles para comprender su significado es recordar que la palabra sama, entre comillas, se refiere a la facultad que posee la sustancia mental, chitta, de tomar forma o modificarse, de acuerdo con las impresiones externas. Estas llegan a la mente por conducto de los sentidos. Cuando el aspirante a la yoga puede controlar sus órganos de percepción sensoria, de manera que no transmiten a la mente sus reacciones a lo percibido, se producen dos cosas. El cerebro físico se tranquiliza y aquieta. La sustancia o cuerpo mental, chitta, cesa de asumir las distintas modificaciones y también se aquieta. Esta es una de las primeras etapas de Samadhi, pero no es el Samadhi del adepto, sino un estado de intensa actividad interna en vez de externa, una actitud de concentración en un solo sentido. Sin embargo, el aspirante responde a impresiones de reinos más sutiles y a modificaciones originadas por percepciones aún más subjetivas. Se da cuenta de un nuevo campo de conocimiento, aunque todavía no sabe qué es. Comprueba la existencia de un mundo que no puede ser conocido por medio de los 5 sentidos, pero que le será revelado por el correcto empleo del órgano de la mente. Llega a percibir lo que subyace detrás de las palabras de un aforismo posterior, tal como lo tradujo Charles Johnston, que expresa esta idea en términos particularmente claros. El vidente es pura visión, ve a través de la vestidura de la mente. Libro 2, aforismo 20. El aforismo anterior trató de lo que puede denominarse meditación con simiente o con un objeto. Sugiere la etapa siguiente, meditación sin simiente o sin lo que el cerebro físico reconocería como un objeto. Sería oportuno mencionar aquí las 6 etapas de meditación tratadas por Patanjali, pues proporcionan la clave de todo el proceso de desenvolvimiento del cual se ocupa este libro. Aspiración, concentración, meditación, contemplación, iluminación, inspiración.
Sería de valor observar que el estudiante empieza por aspirar a lo que está más allá de su conocimiento y termina siendo inspirado por lo que ha tratado de conocer. La concentración o enfoque intenso se convierte en meditación y la meditación florece como contemplación. 19. El samadhi descrito no va más allá de los límites del mundo fenoménico. Tampoco va más allá de los dioses ni de quienes se ocupan del mundo concreto. Debería notarse que los resultados logrados en el proceso descrito en los aforismos 17 y 18 solo conducen al aspirante al borde del reino del alma, al nuevo campo de conocimiento, del cual ha llegado a ser consciente. Está aún confinado a los tres mundos. Lo único que ha conseguido es aquietar las modificaciones del cuerpo mental, de manera que por primera vez el individuo en el plano físico y en su cerebro físico llega a conocer lo que está más allá de esos tres mundos, es decir, el alma, su campo de visión y conocimiento. Todavía debe reforzar su vínculo con el alma, del cual tratan los aforismos 23 al 28. Después de haber transferido su conciencia a la del hombre real o espiritual, debe empezar a trabajar desde un nuevo ángulo o punto de vista más ventajoso. La idea ha sido expresada por algunos traductores como la condición donde el aspirante es consciente de la nube de cosas cognoscibles. La nube no se ha precipitado suficientemente para que el agua descienda de las alturas celestiales al plano físico, o para que las cosas cognoscibles sean conocidas por el cerebro físico. Se percibe la nube como resultado de intensa concentración y del aquietamiento de las modificaciones inferiores, pero hasta que el alma o maestro no asuma el control, el conocimiento del alma no puede afluir al cerebro físico por medio del sexto sentido, la mente. La ciencia de la yoga es una ciencia real. Solo cuando el estudiante se acerque a ella mediante etapas correctas, empleando métodos científicos, alcanzará el verdadero samadhi o realización. Aforismo 20. Otros yogis alcanzan samadhi y llegan a la discriminación del espíritu puro a través de la creencia seguida de energía, memoria, meditación y correcta percepción. Los yogis de los cuales ya nos hemos ocupado anteriormente limitaban su percepción al mundo fenoménico, y por ello debe entenderse que abarcaban solo los tres mundos, la percepción mental, la percepción astral y los sentidos físicos. Se establece contacto entre estos y se conocen las energías que producen concreción y la fuerza motriz del pensamiento, al producir los efectos en el plano físico. Sin embargo, aquí el yogi se traslada a regiones más sutiles y espirituales y es consciente de lo que el yo, por su verdadera naturaleza, percibe y conoce. Penetra en el mundo de las causas. Podríamos considerar que el primer grupo comprende a todos los que huellan el sendero del discipulado y abarca desde el momento de entrada en el sendero de probación hasta recibir la segunda iniciación. El segundo grupo comprende a los discípulos de grado superior que, habiendo controlado y transmutado la naturaleza inferior, hacen contacto con su mónada, espíritu o padre en el cielo, y disciernen lo que la mónada percibe. El primer conocimiento llega a quienes están en proceso de sintetizar los 6 centros inferiores en el centro coronario, mediante la transmutación de los 4 inferiores en los 3 superiores, y luego el cardíaco y el laringio en el coronario. El segundo grupo, por el conocimiento de la ley, trabaja con todos los centros transmutados y purificados. Sabe cómo alcanzar el verdadero samadhi o estado de abstracción oculta, en virtud de su capacidad de abstraer las energías en el loto de 1000 pétalos de la cabeza, y de ahí abstraerlas por medio de los otros 2 cuerpos sutiles, hasta centrarlas y enfocarlas en el cuerpo causal, el Karana Sharira, el loto egoico. Patanjali dice que se lleva a cabo en 5 etapas.
Los estudiantes deben tener presente que estas etapas se relacionan con las actividades del alma, el conocimiento egoico, y no con las reacciones del hombre inferior y del cerebro físico. 1. Creencia. El alma en su propio plano ensaya una condición análoga a la creencia del aspirante acerca del alma o aspecto crístico, pero en este caso el objetivo es conocer aquello que el Cristo o alma trata de revelar, el Espíritu o Padre en el cielo. Primeramente el discípulo llega a conocer al ángel de su presencia, el ángel solar, ego o alma. Esto es la realización del grupo anterior. Entonces más tarde hace contacto con la presencia misma, la cual es espíritu puro, el absoluto, el Padre del ser. Este grupo de iniciados ha conocido el yo y el no yo. Ahora la visión del no yo se desvanece y desaparece y se conoce únicamente el espíritu. La creencia debe ser siempre la primera etapa, primeramente la teoría, luego el experimento y finalmente el conocimiento. 2. Energía. Una vez comprendida la teoría se percibe la meta, entonces se inicia la actividad. Esa correcta actividad y empleo de la fuerza que acercará a la meta y convertirá la teoría en realidad. 3. Memoria o correcta recordación. Este es un factor importante en el proceso porque implica correcto olvido, es decir, eliminar de la conciencia del yo todas esas formas que hasta entonces han velado lo real. Dichas formas son elegidas o creadas por uno mismo. Esto lleva a la verdadera captación o habilidad de registrar correctamente lo que el alma ha percibido y al poder de transferir esta correcta percepción al cerebro del hombre físico. A esa memoria se hace referencia aquí. No se refiere específicamente al recuerdo del pasado, sino que abarca el punto de comprensión y su transferencia al cerebro, que debe registrarlo y oportunamente recordar a voluntad. 3. 4. Meditación. Debe meditarse sobre lo que se ha visto y registrado en el cerebro, lo cual emanó del alma, y así entretejerlo con la trama de la vida. Por medio de la meditación, las percepciones del alma llegan a ser reales para el hombre en el plano físico. Esta meditación, de orden muy elevado, viene después de la etapa contemplativa y constituye la meditación del alma a fin de eliminar el vehículo en el plano físico. 5. Correcta percepción. La experiencia del alma y el conocimiento del espíritu o aspecto padre comienza a formar parte del contenido cerebral del adepto o maestro. Este conoce el plan tal como existe en las esferas superiores y está en contacto con el arquetipo. Es que, si puedo expresarlo de esta manera, este tipo de yogi ha alcanzado la etapa en que puede percibir el plan tal como existe en la mente del gran arquitecto del universo. Ha logrado la armonía con él. El otro tipo de yogi ha llegado a la etapa donde puede estudiar los anteproyectos del gran plan y así colaborar inteligentemente en la construcción del templo del Señor. La percepción mencionada es de orden tan elevado que resulta casi inconcebible para quien no es discípulo avanzado. Pero con la apreciación de las etapas y grados, el aspirante no solo llega a la comprensión de cuál es su problema inmediato y del punto donde se encuentra, sino también a la apreciación de la belleza de todo el esquema.